Eh, Doctor, buenas noches. En esta oportunidad voy a exponer sobre la historia monetaria y fiscal del país Uruguay. La política monetaria. Eh, en Uruguay existe una creciente preocupación por enconizar y explicar el comportamiento de los hacedores de la política, así como por evaluar los impactos de las políticas por ellos diseñadas sobre variables que determinen el bienestar general. Luego de la crisis bancaria del 2002 que hemos verificado, el gobierno se ha mostrado preocupado por lograr que los depósitos bancarios aumenten. Ello ayudaría a acelerar y consolidar la incipiente recuperación de la economía durante la segunda mitad del año del 2003. Uruguay es un país que respeta las reglas y que por lo tanto los depósitos constituidos en el sistema bancario estarían disponibles cuando los clientes lo deseen. ¿Cuál es el comportamiento óptimo que el gobierno debe asumir en Uruguay? En este momento, cuando las decisiones son parcialmente irreversibles, pueden ser óptimos. Decidir que a determinados deudores del sistema bancario no se les haga exigibles sus créditos. Lógicamente, ello puede afectar la solvencia del sistema y sobre todo la liquidez, lo que se puede comprometer la devolución de los depósitos. Algunos economistas afirman, ¿no?, que este comportamiento no es irracional. Basta con tomar en cuenta las motivaciones adecuadas de cada uno de los agentes para poder comprenderlo. A pesar de ser decisiones irracionales, pueden implicar costos en términos de bienestar social, siguiendo con el ejemplo, ¿cuál puede ser la consecuencia de un incumplimiento en la promesa de no intervenir en el negocio de los bancos? La demanda agregada. Vamos a hablar un poco de la demanda agregada de Uruguay. Puede asimilar la ecuación de Euler incorporando elementos, por ejemplo, la demanda externa, las condiciones monetarias están representadas por dos principales canales de transmisión, la política monetaria, vía los movimientos en la tasa de interés que generen una sustitución intercorporal del consumo que afectan la inversión, donde decimos que el comportamiento del producto externo impacta sobre las exportaciones de esta forma sobre la actividad económica de Uruguay, donde aquí vemos nuestro nivel general de precios y la producción. Los instrumentos de la serían tasa de interés, encaje bancario, operaciones de mercado abierto. En tasa de interés, el instrumento de la política monetaria que utilizará el Banco Central de Uruguay será la tasa de interés, según decidió el Comité de la Política Monetaria. Además, ratifica la decisión de mantener una política monetaria expansiva para mantener las cadenas de pago, expansiva, ay, perdón, de nivel de actividad económica ante las consecuencias de la pandemia, o sea, por el COVID-19, donde vemos la tasa de interés del 2007 al 2010 en el cuadro respectivo. El encaje bancario. El objetivo del Banco Central es aumentar la oferta de dinero en la economía. Él reduce el nivel de reservas exigido para los bancos. De esta manera pueden utilizar la parte de la reserva para generar más dinero. En cambio, al disminuir la oferta de dinero en la economía, en cambio sube el requerimiento mínimo de reservas. Las operaciones de mercado abierto está basada en la compra y venta de títulos de deuda pública. En este caso, si el Banco Central requiere aumentar, compraría títulos y el dinero en que se compra estos títulos queda circulando en la economía. En el caso que disminuya, sería que venda al público títulos en el mercado y el dinero que pagan los compradores ya no está en la circulación, queda en manos del Banco Central. Siguiente. La política fiscal. La política fiscal de Uruguay permite al Estado garantizar el cumplimiento de los derechos básicos y el acceso de la población a bienes de servicios y públicos.
En este sentido, nosotros podemos afirmar que la política fiscal expresa la estrategia de desarrollo de los gobiernos y materializa sus prioridades y la orientación de sus políticas económicas y sociales en la medida que indica quiénes van a contribuir al sostenimiento de la economía, el bienestar social y el funcionamiento del Estado. A forma en que el Estado obtiene recursos para conducir la economía, recaudación de ingresos, en qué, a quiénes y cómo el gobierno va a otorgar esos bienes o servicios, incentivos o beneficios, y cuáles las actividades públicas financia, es decir, la distribución de los recursos públicos que se concreta en el presupuesto. Los instrumentos de la política fiscal sería el gasto público y la tributación. En este caso, cuando el Estado cumple con su rol de garante de derechos y procura redistribuir el bienestar en la sociedad, asumiendo que el objetivo principal es el bienestar del conjunto de la ciudadanía, de la población. La tributación. La primera clasificación sobre los impuestos radica en que sean directos o indirectos los primeros impuestos directos que se establecen directamente sobre las fuentes de riqueza de la propiedad o la renta, ya sea personas o instituciones, también del Estado, que pagan impuestos. El shock inflacionario ocasionado por la guerra de Ucrania. Como vemos, después de la pandemia por el COVID-19, también hubo la guerra de Ucrania con Rusia. En este caso también va a afectar nuestra economía, o sea, de Uruguay, ¿no? Donde dice que la crisis y el aumento de la inflación impactaron sobre la pobreza. El Instituto Nacional de Estadísticas de Uruguay observa que durante el primer semestre de 2022, la pobreza en el país se estimó el 10.7%, o sea, 2 puntos encima del año del COVID en el 2020, por lo que 380.000 uruguayos se encontraban bajo la línea de pobreza. Millones, perdón. Las exportaciones uruguayas hacia Rusia, Ucrania, han sido relativamente limitados, dado que el intercambio comercial de dichos países no es elevado, donde también podemos decir que los niveles de pobreza son mayores en 2 puntos porcentuales que se han registrado, como indicaba en la pandemia, inferiores a los estimados para el 2020, llegó a 11.8%. Indican que en el 2021 estos destinos representaron el 1.2% y el 0.01% respectivamente de todas las ventas uruguayas al exterior. En ese caso, el aspecto favorable fue el aumento de las exportaciones. El efecto neto de la guerra sobre los términos del intercambio del Uruguay ha sido negativo. Los aumentos de los costos de combustible, los fertilizantes, de tal forma que los términos de intercambio de Uruguay cayeron a 1.8% en el segundo trimestre del año 2022, en comparación con el primer trimestre del 2021, y cayeron el 8.9% en comparación interanual. Bueno, indicamos que el dinamismo de las ventas viene dado por la carne bovina, la celulosa y la soja, y se explica que en gran medida por el efecto de precio favorable que lograron estos bienes, además los precios favorables de leche y el trigo. Bueno, en conclusión, nosotros verificamos en conclusión, señala que el surgimiento de la inflación y el aumento de la tasa de interés en las economías centrales, llevado a cabo del Banco Central de Uruguay a elevar su tasa de interés de referencia a causa de la guerra de Ucrania con Rusia. Este aumento, en combinación con una política fiscal más restrictiva, podría comprender el dinamismo de la economía en el próximo año. Como indicamos, aquí verificamos algunos alimentos que se han elevado de precio. Muchas gracias, eso sería todo.